amigos, espero que ustedes se encuentren súper bien en este maravilloso día y como siempre les doy la bienvenida a mi canal. Soy María Trader y les envío un fuerte abrazo. En el video de hoy estaremos hablando acerca del indicador Alligator y cómo hacer el uso con estas estrategias que te van a ayudar muchísimo al momento de hacer tus propias operaciones. Así que no desaproveches este video y aprende mucho. Antes de continuar, quiero invitarte también a mi grupo privado solamente escribiendo la palabra clave equipo en mi grupo de Telegram. Para todos los que son nuevos en este canal, primero les quiero dar las gracias por ingresar a esta comunidad y también les quiero invitar a este grupo ya que estoy dando señales de entradas y salidas que les va a ayudar muchísimo para obtener beneficios. Y si quieres saber más acerca de mi día a día y de cuándo estoy subiendo videitos nuevos al canal, también puedes ingresar a mi chat de Telegram personal. Todos los enlaces están debajo de este video en la descripción. Todo es súper sencillo, así que te estoy esperando. Ahora sí, continuemos amigos. Muy bien amigos, hoy vamos a operar aplicando el análisis técnico. Y para complementar el análisis técnico, vamos a utilizar el indicador Alligator. Este indicador nos sugiere los puntos de reversión, así como el movimiento direccional del precio. Y para conectar este indicador, vamos a hacer clic en este botón en la esquina inferior izquierda. Y vamos a seleccionar en la lista el indicador Alligator, pero dejamos todos los valores por defecto. Solo haré el grosor de las medias deslizantes un poco más grande. Por lo tanto, ahora en nuestra gráfica aparece el indicador Alligator. Este indicador se compone de 3 medias deslizantes, una de color verde y 2 de color rojas. La señal de la entrada es el momento en que, por ejemplo, la media deslizante de color verde comienza a cruzar de abajo hacia arriba nuestra segunda media deslizante de color roja. Y después de eso comienzan a moverse en paralelo. Por lo tanto, esta situación nos dice que se espera un movimiento hacia arriba. Y del mismo modo, cuando la media deslizante de color verde empieza a cruzar la media deslizante de color rojo de arriba hacia abajo. Esta situación nos dice que se espera un movimiento a la baja. Y de la misma forma, cuando después de que las medias deslizantes se cruzan y se mueven en paralelo entre sí, se separan cada vez más. Esa situación sugiere que hay un buen y claro movimiento direccional. Pero por supuesto, quiero recordarles de inmediato que el indicador Alligator es una herramienta auxiliar de análisis técnico, así que tengan presente esto. Por lo tanto, amigos, no olvidemos prestar atención al nivel de soporte y resistencia, y también a los niveles internos, así como la situación general del mercado. Además, el indicador Alligator puede tener errores, como por ejemplo, en los casos en el que el precio cae en la zona de corrección o se produce un retroceso, ya que el indicador en este punto puede emitir una falsa señal. Debemos entender que, como por ejemplo, cuando está pasando esta situación, si la tendencia general del precio va a la misma dirección, es mucho más probable que próximamente el precio se mueva en la dirección hacia arriba. Y en el momento de la corrección o en el momento de la reversión, el indicador comienza a mostrar que hay una señal a la baja. En esa situación tenemos que ignorar esta señal, ya que es solo una combinación competente de análisis técnico y los indicadores agregados nos darán buenos resultados. Y creo que hoy en nuestro trading vamos a encontrar diferentes situaciones. Por lo tanto, asegúrense de ver este video hasta el final y podrán ver cómo trabajar con este indicador con ejemplos. Entonces, amigos, comencemos y vamos a buscar el primer punto de entrada. Aquí vemos que hubo un retroceso en la zona de corrección y el precio se invirtió y se movió hacia abajo nuevamente. Y también hay una intersección de las medias deslizantes, por lo tanto vamos a abrir un trade por 2 minutos a la baja, ya que recientemente el precio tiene un buen potencial a la baja. Y creo que el movimiento continuará hacia el nivel de soporte interno.
Entonces abrimos aquí un trade por 2 minutos teniendo en cuenta una posible corrección o un ligero retroceso al alza. Así que amigos, vamos a esperar a que finalice nuestro trade. Bien, no está nada mal amigos. El precio realmente continuó moviéndose hasta el nivel interno y obtuvimos ganancias. El indicador Alligator realmente nos dio un buen punto de entrada. También vemos que después de tocar este nivel hubo un retroceso. Y después del retroceso el precio continúa bajando nuevamente. Vemos que hay un buen impulso de la vela roja. Así que podemos intentar abrir aquí el siguiente trade por 2 minutos a la baja, ya que es más probable que el nivel interno se rompa y el precio continúe moviéndose hacia el nivel principal, que es más bajo. Además, nuestro indicador confirmó el punto de entrada, ya que las medias deslizantes continúan su movimiento en paralelo entre sí y se separan cada vez más. Y eso significa que hay un buen y fuerte movimiento direccional del precio. Muy bien amigos, vamos a esperar a que finalice nuestro trade. Genial amigos, esta situación funcionó muy bien y aquí estamos obteniendo ganancias. No es un mal comienzo, así que sigamos y busquemos el siguiente punto de entrada. Entonces amigos, estamos en el mismo par de divisas y después de un tiempo vemos que desde el nivel principal hubo retrocesos. Y aquí el precio ha vuelto a nuestro nivel y hay una especie de compresión. Por lo tanto, aquí vamos a abrir un trade por 2 minutos a la baja, ya que creo que es más probable que próximamente este nivel se rompa, porque aquí el precio también tiene un buen potencial para bajar. Y los principales máximos de precios también están bajando. Vemos también que es el segundo toque de este nivel en los últimos 10 minutos. Y hubo un cruce de las medias deslizantes que se alejan cada vez más. Y justo en este momento se está comenzando a formar una fuerte vela roja. Así que amigos, vamos a esperar a que finalice nuestro trade. No está nada mal amigos, después de un pequeño retroceso al alza, el precio rompió este nivel con un fuerte impulso y aquí obtenemos ganancias. Así que el indicador nuevamente nos sugirió un buen punto de entrada. Por ahora amigos, todo va bien. Sigamos buscando la siguiente situación en el mercado. Aquí abajo tenemos un nivel de soporte. Y también vemos que recientemente hay un buen y fuerte movimiento hacia abajo. Y hasta el nivel de soporte todavía hay espacio. En esta situación vamos a abrir un trade por 1 minuto a la baja, ya que creo que próximamente el precio continuará moviéndose hacia este nivel. Y también nuestro indicador nos dice que vemos que hay una intersección de las medias deslizantes y se mueven en paralelo entre sí y se separan cada vez entre sí. Y creo que aquí 1 minuto será suficiente, ya que el precio se mueve bastante impulsivamente. Así que amigos, esperemos a que finalice nuestro trade. Genial amigos, el precio continuó moviéndose hacia este nivel y obtuvimos ganancias. Con 1 minuto fue suficiente. Todo va bien, así que sigamos adelante. Aquí vemos el nivel de resistencia y también vemos que desde este nivel ha habido retrocesos y después de un tiempo el precio volvió a nuestro nivel, pero hay una especie de compresión. Y también en este caso vemos que los mínimos de precio son cada vez más altos y el precio tiene un buen potencial para subir. Además, las medias deslizantes comienzan a separarse más entre sí y aquí abriremos un trade por 2 minutos hacia arriba. Creo que próximamente este nivel se romperá, ya que justo en este momento vemos que comienzan a formarse una fuerte y buena vela verde y el precio va más allá de este nivel. Así que amigos, esperemos a que finalice nuestro trade.
Excelente amigos, este nivel se rompió y aquí obtenemos muchas ganancias. El precio tiene un gran potencial para aumentar y en este caso 2 minutos fueron suficientes. Así que sigamos buscando el siguiente punto de entrada. Aquí tenemos un nivel interno de soporte. Podemos ver que también los máximos de precio se vuelven más bajos y el precio se mueve hacia nuestro nivel. Y hay una intersección de las medias deslizantes que se separan cada vez más una de la otra. Y hay un aumento en el nivel del precio. Aquí vamos a abrir un trade por 2 minutos a la baja, ya que creo que el precio continuará moviéndose hacia este nivel. Y aquí amigos, con 2 minutos serán suficientes, incluso teniendo en cuenta que es posible que este nivel se rompa. Entonces amigos, esperemos a que finalice nuestro trade. Muy bien amigos, no está nada mal, la tendencia bajista continuó su movimiento hacia abajo y el nivel interno se rompió y aquí estamos obteniendo buenas ganancias. Además el indicador nos sugirió un buen punto de entrada, así que amigos sigamos adelante y consideremos la siguiente situación en el mercado. Aquí tenemos un nivel de resistencia y también vemos que en este momento el precio ha llegado a nuestro nivel con una fuerte y buena vela verde. Aquí abriremos un trade por 2 minutos hacia arriba, ya que el precio se mueve con impulsos y creo que próximamente este nivel se romperá por completo, ya que el precio aquí tiene un gran potencial para aumentar. También hubo una intersección de las medias deslizantes y comienzan a separarse más entre sí. Así que amigos, vamos a esperar a que finalice nuestro trade. Genial amigos, aquí obtuvimos muchas ganancias. Todo va bien por el momento, así que sigamos adelante. Aquí abajo tenemos un nivel de soporte y también vemos que después de tocar este nivel hubo retrocesos. Y después del retroceso el precio se mueve nuevamente hacia nuestro nivel. También hubo un cruce de las medias deslizantes y están empezando a separarse más entre sí. Además los máximos de precios también son más bajos y todavía hay espacio hasta el nivel de soporte. Y aquí entonces amigos vamos a abrir un trade por 2 minutos a la baja, ya que justo en este momento hubo un retroceso hacia arriba y ese es un buen punto para abrir un trade, porque el precio aquí tiene un buen potencial para bajar. Y creo que próximamente el movimiento continuará hacia abajo. Así que amigos, 2 minutos aquí serán suficientes, incluso teniendo en cuenta una posible corrección, entonces esperemos a que finalice nuestro trade. No está nada mal amigos, de hecho el precio cayó en la zona de corrección, pero después de eso hubo un impulso hacia abajo y aquí tenemos tiempo para cerrar nuestro trade con ganancias. Mientras tanto en el depósito ya tengo casi $5,000, por lo tanto propongo abrir un último trade para el día de hoy. Ahora vamos a buscar una situación en el mercado para poder continuar. Aquí vemos el nivel de resistencia. También vemos que el precio ha llegado a nuestro nivel por segunda vez en los últimos 10 minutos. Y hay una intersección de las medias deslizantes. Al mismo tiempo, el precio tiene un gran potencial para aumentar. Entonces aquí vamos a abrir un trade por 2 minutos hacia arriba, ya que creo que próximamente el precio continuará moviéndose hacia este nivel, y es muy posible que se rompa. Abriremos un trade por 2 minutos teniendo en cuenta que es posible que ocurra una corrección. Así que amigos, esperemos a que finalice nuestro trade. Muy bien amigos, bastante bien de hecho. El movimiento continuó hacia arriba de nuevo y aquí obtuvimos muchas ganancias.
Con 2 minutos en este caso fue suficiente. Además, este indicador nos sugirió nuevamente un buen punto de entrada y en el depósito ya tengo $6,500. Así que sugiero terminar por hoy ya que cumplí con el plan que tenía para el día de hoy. Ahora cierro mi sesión y salgo del mercado. Además, hoy todas las situaciones en el mercado han funcionado perfectamente y esta estrategia funciona muy bien. Espero que este video les haya gustado muchísimo y hayan aprendido información útil para ustedes mismos. Por favor, ustedes intenten conectar este indicador, busquen situaciones similares en el mercado y trabajen en ellas para que de esta forma puedan obtener el éxito. Todo es posible y yo sé que ustedes pueden lograrlo. Como ustedes habrán visto, este indicador tiene grandes ventajas y ustedes lo pueden aprovechar al máximo. Y si no les quedó muy claro esta estrategia, pueden volver a ver el video para que todo quede muy claro y ustedes puedan aprovechar toda esta información. Mucha suerte. Amigos, hemos llegado al final de este video y como siempre estoy súper feliz y agradecida de que ustedes se hayan quedado conmigo hasta el final. Espero que toda la información que hayamos recibido el día de hoy ustedes lo puedan aprovechar al máximo, ya que el uso del indicador Alligator nos va a ayudar muchísimo al momento de obtener beneficios. Pero recuerden, es muy importante prestar atención al análisis técnico antes de tener en cuenta las indicaciones del indicador Alligator. Y con esto les quiero dar muchísimos ánimos de que ustedes sigan avanzando y muchísima suerte. Sin más, suscríbete a este canal, dale me gusta, comenta y comparte este video con todo el mundo. Y por último, no te olvides ingresar a mi grupo privado solamente escribiendo la palabra clave equipo en mi grupo de Telegram. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.